tomé la decisión de dedicarme a la creatividad. Probablemente porque yo llevaba ya años preguntándole a mi madre por qué hacía las cosas como las hacía. Y ella siempre me contestaba, porque así ya las hacía tu abuela, o una variante, porque siempre se han hecho así. Y esa contestación me ponía de los nervios. Pensaba que tendría que haber otra manera, o otra razón para hacer las cosas de una manera determinada. No había carrera de publicidad y me planteé que algo tenía que hacer. Estudié 1 año de Derecho y 4 de Económicas, pero empecé a trabajar desde el primer año de carrera. Buscaba que algo me abriera el mundo a la empresa, que es lo que a mí me interesaba. Y repito, no había en aquel momento ningún tipo de carrera como la de publicidad de hoy en día, que me permitiera hacer algo empresarial y creativo al mismo tiempo. Como quise, además, ganarme la vida y no depender de mis padres, busqué en los anuncios de La Vanguardia un empleo. Y apareció que había una empresa que se llamaba Marconi que buscaba vendedores para sus televisores en España. La televisión prácticamente acababa de empezar y me apunté. Fui allá, no me pidieron gran cosa, nada en especial. Me explicaron qué era un televisor, que era una cosa como una radio pero que se veía, que tenía un solo canal, naturalmente, Televisión Española, que era en blanco y negro y que valía 120.000 pesetas. En aquella época un SEAT 600 valía 60.000. Pero, me dieron una zona de Barcelona, una zona del ensanche de Barcelona, y tras un día de formación me pusieron en la calle. Empecé a tocar timbres, como esos famosos americanos que empiezan su vida profesional tocando timbres, y todo el mundo estaba interesado. Yo no me encontraba con esa gente que te cerraba la puerta y que decía no quiero la aspiradora o no quiero comprar libros. No, todo el mundo, cuando les hablaba de un televisor, se interesaba por el televisor hasta que les decía que valía 120.000 pesetas. Y entonces todo el mundo decía, no, interesarme me interesa muchísimo, pero evidentemente no me puedo gastar 120.000 pesetas en un televisor. Al tercer día, por la mañana, paré en un bar de la calle Muntaner, se llamaba Portofino, a tomar un café. Y el dueño del bar era un hombre joven, con el que estuve charlando un momentito. Le pregunté qué tal le iba el negocio, me dijo que muy bien, pero que los sábados y los domingos tenía el bar vacío. Y ¡pum!, se me encendió la primera idea, la primera bombilla en mi vida de constructor o creador de ideas. Pensé, ¿y si yo te instalo un televisor aquí en el bar y yo mismo mando 100 postales a tus 100 vecinos más próximos, que yo ya sé además que no tienen televisor, y les digo que aquí el domingo podrán ver el partido de fútbol simplemente por el precio de un café? Dije, hombre, podríamos probar. Probamos, hablé en la empresa, Marconi aceptó el reto, instalamos el televisor. Yo escribí a mano lo que ahora se llamaría una campaña de marketing directo, 100 postales, en algunos casos incluso dirigiéndome por el nombre y el apellido de la persona a la que yo había visitado, diciéndole, usted me mostró su interés en ver los partidos de fútbol del domingo, pues bien, ahora los puede ver en el bar Portofino de la calle Muntaner, esquina Provenza. Bueno, no hace falta que les diga que el bar se llenó, que me compró el televisor, fue la primera venta de mi vida, venta importante de mi vida, y ya no toqué ningún timbre más. Ya solo fui a visitar bares ofreciéndoles algo que era caro, pero que para ellos era un gran negocio. Mis 5 años de universidad me permitieron trabajar en empresas diferentes, siempre como vendedor, ya en la última como jefe de ventas, hasta que en la Escuela de Ingenieros de Barcelona hicieron una cosa que hoy se llamaría un máster, que llamaban de mercados y ventas, donde se estudiaban asignaturas como investigación motivacional, estudios de mercado, marketing, publicidad, etc. Y me apunté como un loco, me inscribí inmediatamente, todos eran ingenieros, excepto yo que estaba ya en 4º año de Económicas. Y ahí descubrí mi vida, ahí descubrí lo que era la publicidad, lo que era la investigación motivacional, lo que era la psicología comercial, ahí descubrí todo lo que he hecho después en mi vida. Uno de los compañeros de trabajo era un ingeniero de Guatemala, con el que hice muy buena amistad, y que al regresar a su país lo nombraron director general de turismo de Guatemala. Y nada más aceptar el cargo pensó, tengo que hacer publicidad de Guatemala,
¿quién mejor que mi compañero de máster, Luis Bassat? Me llamó, me fui a Guatemala, yo ya había abierto mi pequeñísima y modestísima agencia de publicidad y estuve 15 días visitando el país con el director general de turismo en una avioneta particular, porque no había manera de ir por carretera prácticamente a ningún sitio, y me impresionó el país. Cuando volví a Barcelona, empecé a reflexionar. Con el presupuesto que tenían y querían hacer una campaña mundial, no daba ni para anunciarse en un solo país. Ya no digo en Estados Unidos, no daba ni para anunciarse en España. Entonces empecé a pensar, empecé a buscar ideas de cómo podría vender Guatemala al mundo, casi sin dinero. Y se me ocurrió una. Pensé, en vez de vender Guatemala a los turistas, a los ciudadanos del mundo, ¿por qué no vender Guatemala solamente a las agencias de viajes, a los tour operadores, a esos que inventan los viajes? Y escribí una carta diciendo, usted que vende actualmente estupendos viajes a México de 8 días, por el mismo precio usted podría ofrecer 2 países, 6 días en México y 2 en Guatemala. 2 culturas, la azteca mexicana y la inca de Guatemala. 2 gastronomías, 2 maneras de ver. ¿No cree usted que le será más fácil vender un viaje a 2 países con 2 culturas por el mismo precio que un viaje a un país?